Gracias al Señor. Muy Oh, buenas tardes, tengan todos. La Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión, Delegación Durango, les da la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia titulada La capacidad jurídica de las personas con discapacidad, impartida por el doctor Gustavo Hernández Rivera, a quien agradecemos profundamente su colaboración. Como siempre, doctor, muchas gracias por estar siempre pendiente de las solicitudes que te hacemos para con nuestros afiliados y por siempre compartir tus amplios conocimientos con nosotros. Bienvenidos todos. Esperemos que esta conferencia, y qué estoy bien. cierta de ello, que será de gran provecho para todos quienes estemos el día de hoy por aquí, y es en el marco de la conmemoración de la Declaración de, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, pues que es un tema que siempre es de interés para nosotros como personas con discapacidad. Vamos a escuchar una breve reseña de la amplia, muy amplia trayectoria del doctor Gustavo. Gustavo Hernández Rivera es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó en el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal y en la Universidad del Valle Dorado. 2 doctorados con especialización en Derecho Penal, Derecho Constitucional y Derechos Humanos, del cual obtuvo mención honorífica por parte del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Bueno, y pues cabe mencionar que en la actualidad el doctor trabaja ya desde hace, creo que alrededor de 10 años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde donde siempre está atento y pendiente a todas las solicitudes que, que hacemos para apoyar a nuestros compañeros en... Ay, perdón. Es que hay un microfonito abierto, lo podían nulificar. A ver, si por ahí, no sé, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Ah, sí, porque es esto. Le estaríamos solicitando que nos... ¿Sí? ¿Ya estamos listos? Ya pude encontrar el micrófono, ¿verdad? No, por ahí escucho. Sí, es que Bueno, no se ha apagado el no sé quién micrófono. será o no sé, Brenda, si nos puedes ayudar para... Ah, nulificar los micrófonos, por favor. Bueno, Creo que creo ya, que ya creo que quedó. ya. Y pues sin más, doctor, te damos el uso de la palabra y por aquí estaremos al final teniendo un espacio para sus dudas y comentarios. No, Adelante, doctor. muchas gracias, licenciada Ana Lourdes Quintero Velázquez, muchas gracias a la Red Nacional de Personas con Discapacidad Visual y gracias por la invitación para hablar de este tema interesante, que es hablar sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Miren, primero que nada, voy a iniciar definiendo lo que se conoce como capacidad jurídica para algunos doctrinarios, entre ellos el maestro Ernesto Gutiérrez y González, un especialista en derecho civil, quien señalaba que cuando hablamos de una capacidad jurídica estamos hablando de ese poder de control que debemos de tener para todas nuestras decisiones, es decir, para poder establecer y decidir sobre la vida, los bienes, derechos y todos aquellos
situaciones tanto morales como materiales que llegamos nosotros a contar y que muchas veces están restringidos por situaciones legislativas. Entonces, si tomamos esos elementos, hablamos de ese poder de control, el poder de decidir, el poder manejar nuestra vida, nuestros bienes, nuestros derechos, nuestra salud y todos aquellos bienes básicos también conocidos como derechos humanos. Eso es lo que es la capacidad jurídica. La Convención Americana de Derechos Humanos, en sus 3 primeros artículos, señala que una persona es un ser humano que tiene derecho a una personalidad jurídica, es decir, debe de contar todo ser humano con un patrimonio, una nacionalidad, un domicilio, un estado civil, el cual debe ser reconocido y respetado por los estados. También la capacidad jurídica, dice el maestro Manuel Bejarano Sánchez, puede entenderse como la capacidad de goce, es decir, el ser titular de derechos, y la capacidad de ejercicio, cuando esos derechos se ejercen por uno mismo y se cumplen las obligaciones derivadas de dichos derechos. En México, cuando una persona cumple 18 años, en ese momento se entiende que por regla general tiene toda la capacidad para poder suscribir cualquier acto jurídico, por muy sencillo que sea, como un contrato, como un convenio, el que ustedes se imaginen que derive en consecuencias jurídicas. Eso es importante, porque si vamos a hablar de capacidad jurídica, vamos a hablar del reconocimiento que el Estado debe de hacer hacia las personas con discapacidad, precisamente en la celebración de actos jurídicos de los cuales se van a derivar consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque hay actos en donde no se derivan consecuencias jurídicas y que el derecho no toma en cuenta, como son los actos simples que llevamos a cabo todos los días y que al derecho no hay una situación ni de cambio jurídico en el mundo del devenir jurídico, ni tampoco en el mundo material. Esos actos no debe haber ningún problema en que las personas tengamos toda la autonomía de ejercerlos. La situación es cuando ya tenemos que nosotros que decidir tomar decisiones respecto a nuestra persona, a nuestros bienes, como dijimos anteriormente, y entonces es cuando viene la situación de qué es la capacidad jurídica o el igual reconocimiento como personas ante la ley de las personas con discapacidad. Hemos dividido esta conferencia en 2 tipos de capacidades jurídicas. Primero, la capacidad jurídica procesal. ¿Cuál es la capacidad jurídica procesal? Es que podamos nosotros ser reconocidos como personas en cualquier etapa de cualquier procedimiento, ya sea judicial, administrativo, fiscal o laboral, en el cual nosotros intervengamos, ya sea como parte activa, como parte pasiva o como abogado también podemos intervenir, también como testigos y algunas otras partes procesales que los códigos establezcan. Esta capacidad jurídica procesal se ha venido reformando en cuanto a tomar en cuenta a las personas con requerimientos específicos, como las personas con discapacidad, como las personas indígenas, como las mujeres, que son grupos históricamente discriminados y que requieren elementos, herramientas, personas de apoyo específicas para poder que estas personas estén en igualdad de condiciones que las demás. Si bien es cierto, hay principios como en el derecho familiar que habla de esta igualdad de condiciones para poder estar en los procedimientos, igual que en materia penal, la verdad es que muchas veces no es así. Por ejemplo, cuando se intervienen en los procedimientos familiares y se establecen los requisitos para la adopción ante los jueces competentes, las personas con discapacidad, las personas indígenas, las personas mayores o las mujeres, por ejemplo, siempre están en una desventaja que se llama desventaja procesal, porque no hay un equilibrio entre las partes. Es decir, el Estado tiene que intervenir determinando cuáles son los requerimientos específicos de estos grupos históricamente discriminados para poder generar verdaderos apoyos
que a las personas con discapacidad nos permitan, por ejemplo, estar en igualdad de condiciones. En el caso, decíamos, de la adopción, que la persona con discapacidad no sea discriminada en los procedimientos de adopción, sino que se tome en cuenta, igual que a las personas sin discapacidad, su solvencia económica, moral, sus posibilidades de integrar a una persona en su familia y no su discapacidad para poder negar, por ejemplo, una adopción determinada. Si bien es cierto, el derecho familiar se ha constitucionalizado, aún no se toman en cuenta precisamente estas barreras que enfrentamos de las personas con discapacidad como grupos históricamente discriminados. La Suprema Corte de Justicia ha emitido diversas resoluciones que han ido poco a poco construyendo un andamiaje jurídico relacionado con la protección de los derechos de las personas con discapacidad relacionados con la capacidad jurídica y la supresión, ¿sí? La supresión de la figura denominada interdicción, que es una figura que nulifica la voluntad de las personas con discapacidad. Entonces, fue en el 2013, con la jurisprudencia 159, diagonal 2013, cuando precisamente un joven llamado Ricardo Adair demanda la terminación del estado de interdicción, que nuevamente es esta figura que nulifica a las personas con discapacidad y las obliga a tener un tutor que las represente, principalmente a personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Bueno, esta persona con el síndrome de Asperger demanda la terminación del estado de interdicción, señalando que la norma que regula al estado de interdicción y la propia figura sea declarada como inconstitucional. En esa ocasión, la Suprema Corte de Justicia señaló que la norma y la figura sí eran constitucionales, pero que había que seguir las indicaciones establecidas por la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que el juez tiene que escuchar a la persona con discapacidad, tiene que preguntarle para señalarle cuáles son los derechos que puede ejercer y en cuáles sí requiere el apoyo de una persona. Es decir, que el juez tiene que escuchar a la persona con discapacidad de manera detenida, de manera detallada, para poder realmente determinar en qué requiere apoyo y en qué no, en qué puede decidir sin necesidad de ningún apoyo. Eso fue en la jurisprudencia 159, diagonal 2013. Sin embargo, como les digo, en esa situación sí se estableció que era constitucional la figura de la interdicción. Hay un micrófono prendido, por favor, es que si no, sí es más complicado, ¿no? Bueno, y entonces señalamos que posteriormente hubo otra jurisprudencia, la 1368, diagonal 2015, en donde se conoce como el caso Ernesto, por si es que usted la quieren buscar. Aquí también una persona con una discapacidad intelectual y psicosocial demandó la supresión del estado de interdicción en la que se encontraba porque sus familiares estaban decidiendo por él. Aquí sí la Suprema Corte de Justicia ya declaró a la figura de la interdicción y a la norma que la regula como inconstitucional, estableciendo que esa figura no es idónea, no es objetiva, tampoco persigue un fin constitucional y mucho menos es proporcional para poder determinar que una persona puede ser nulificada en su voluntad y representada por un tutor y vigilada por un curador que precisamente va a causar lo que el maestro Ernesto Gutiérrez y González señalaba como la muerte jurídica. ¿Por qué la muerte jurídica? Porque a partir de que se emite la sentencia que declara una persona como interdicta y ya no
procede ningún recurso ni juicio de amparo, en ese momento la persona queda completamente nulificada y solamente se van a respetar las actuaciones del tutor. Entonces, cuando en esta situación las personas con discapacidad participamos en los procedimientos, siempre teníamos que tener a una persona, aparte del abogado defensor, ya sea particular o de oficio, a un tutor que estuviera manifestando aquello que él consideraba que la persona con discapacidad requería en los procedimientos, ya sea para solicitar alguna herencia, algún legado o alguna otra figura alterna a los derechos que las personas con discapacidad tienen. Pero en ese momento, el tutor, el representante legal y judicial de esta persona con discapacidad. Afortunadamente, en materia, por ejemplo, del juicio de amparo, en el artículo 8 de la ley de amparo, que establecía que forzosamente una persona con discapacidad, si iba a solicitar algún amparo, tenía que estar representado por un, valga la redundancia, representante especial que sería nombrado por el juez para su debidamente acreditación. La situación es que se declaró también inconstitucional este artículo porque obligaba a la persona con discapacidad a aceptar este representante especial para poder demandar un juicio de amparo, señalando que queda al arbitrio directamente y a la decisión de la persona con discapacidad si requiere o no la representación especial en el juicio de amparo. Es decir, si yo no necesito o no requiero un representante especial para que me apoye en la elaboración de una demanda en el juicio de amparo, no es necesario. Yo puedo, igual que cualquier persona sin discapacidad, recurrir, por ejemplo, al Instituto Federal de la Defensoría Pública, y entonces se me va a designar un abogado defensor y este va a tramitarme mi demanda de juicio de amparo o bien contratar un abogado particular sin necesidad de tener un representante especial, como señala todavía el artículo 8 de la ley de amparo, pero que fue declarado como inconstitucional. Entonces, si nos damos cuenta en la parte de los procesos, vamos construyendo, sí, un andamiaje que va a proteger a las personas con discapacidad en los procedimientos. Sin embargo, aquí hay varias situaciones que quedan al aire, ¿no? Ustedes han escuchado que los jueces emiten las sentencias en lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual, que es algo excelente, pero la situación es que no solamente hay personas con discapacidad intelectual que intervienen en los procedimientos. ¿Qué pasa con aquellas personas con algunas otras deficiencias, no? Por ejemplo, la discapacidad visual o la discapacidad auditiva, la discapacidad de otra índole que requiere también tener el acceso a estos formatos accesibles. Ajá. Y que muchas veces no se emiten en estos formatos y entonces se genera un estado de indefensión para la persona con discapacidad en materia de capacidad jurídica, ¿no? Y decíamos, bueno, aquí lo importante es que desde que se inicie cualquier etapa procedimental, sea a través de los formatos accesibles, porque si no la persona queda en estado de indefensión de manera inmediata, ¿no? Y al igual que cuando el emplazamiento de manera regular se emite sin que a la persona se le emplace de manera adecuada, estamos hablando que se conoce como de previo y especial pronunciamiento. Es decir, yo puedo, a través de un incidente que se llama incidente de nulidad de actuaciones, poder echar abajo ese procedimiento y entonces que se vuelva nuevamente a emplazar para que se elimine ese estado de indefensión. Yo considero que debería de estar establecido en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares esa figura para que entonces yo, si persona con discapacidad, si no me notifican en el formato accesible que yo señale, desde la primera actuación judicial, yo pudiese interponer un incidente
de nulidad de actuaciones y echar abajo ese procedimiento. Ahora, no solamente requerimos que las sentencias estén en formatos accesibles, sino todas las actuaciones judiciales para que podamos, en igualdad de condiciones, participar en estos procesos que implica precisamente la defensa de nuestros derechos como personas con discapacidad. Entonces, yo considero que evidentemente esto es importante y mañana que estemos hablando del acceso a la justicia, lo podemos ver con mayor amplitud. Ahora, en la capacidad jurídica sustantiva, que es precisamente la suscripción de actos jurídicos en las cuales se derivan consecuencias jurídicas, pues consideramos aquí tomar en cuenta lo siguiente. Hemos escuchado y se sabe que hay un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares desde junio de 2023 y que va a entrar en vigor de manera paulatina en los diversos estados y se tiene como fecha límite el 1 de abril de 2027 para entrar en vigor. En la Ciudad de México ya se emitió la declaratoria que hace que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y va a entrar en diferentes etapas, que va a concluir en noviembre del 2025, la última etapa, y entonces va a ser vigente en su totalidad en la Ciudad de México. Pero en todos los estados esperamos que pronto se haga la solicitud por parte del Poder Judicial a las legislaturas locales para que entre en vigor este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a sustituir a los códigos procesales en materia civil, que ustedes conocen que cada estado tenía su código procesal civil, había un código procesal civil federal, y entonces eran 33 códigos procesales en materia civil y que también constituían materia familiar. Con la entrada en vigor de este código, estos códigos van a quedar abrogados completamente y va a haber un solo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bueno, la novedad es que este código ya habla precisamente de los apoyos que las personas con discapacidad, apoyos extraordinarios, por supuesto, con los que debemos de contar para ejercer nuestros derechos. ¿Por qué extraordinarios? Porque se supone que de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente desde el 3 de mayo del 2008, y que en su artículo 12, que señala en su segundo párrafo, que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, pero cuando hay requerimientos extraordinarios, requerimientos específicos o con mayor requerimientos personas con discapacidad, estaríamos hablando de la implementación de apoyos extraordinarios, apoyos que evidentemente, por regla general, la persona con discapacidad va a establecer, es decir, va a señalar quiénes van a hacer sus apoyos. Pero cuando por alguna situación no se pueda conocer la decisión de la persona con discapacidad o bien no esté en posibilidad de expresarla, entonces la autoridad judicial va a determinar quiénes van a hacer sus apoyos de acuerdo a su preferencia y voluntad, y entonces se va a ejercer de esta manera los apoyos y también, al igual que en la tutela, que se nombraba un curador que era para vigilar que se llevaran a cabo de manera adecuada esta figura, entonces también va a establecerse una figura que se llama curatela. Perdón, una figura que se llama salvaguardia. Esta salvaguardia precisamente va a vigilar que la tutela se lleve, perdón, que el sistema de apoyos se lleve de acuerdo de manera adecuada. Entonces, si nos damos cuenta, este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tiene todo un capítulo desde el artículo 445 al 455, que habla de manera detenida de los apoyos que las personas con discapacidad debemos de tener para la toma de decisiones, pues cambia completamente
el paradigma del sistema de tutelas y curatelas que existe en los códigos civiles. Aquí lo importante y lo que debemos de aclarar es que este propio código establece que en materia de recepción de los apoyos extraordinarios se tiene que atenerse a lo que establecen los códigos civiles. Es decir, de nada va a servir que nosotros tengamos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que establece esta parte de los apoyos y salvaguardias, que establece la supresión de la figura de interdicción y de la figura de sistemas de tutelas y curatelas por este sistema de apoyos. De nada va a servir si no se reforman estos códigos sustantivos, es decir, estos códigos civiles. Porque si revisamos los códigos civiles, vamos a encontrarnos que todavía en estos códigos civiles se habla de restricciones de la capacidad jurídica, de la nulidad de la capacidad jurídica. Ustedes pueden ver todavía que se dice que cuando se suscribe un acto jurídico y ese acto jurídico tiene como vicio del consentimiento la falta de capacidad jurídica de las partes, entonces se puede invocar la nulidad de ese acto jurídico y puede este acto jurídico echarse abajo, lo cual evidentemente genera una discriminación hacia las personas con discapacidad, porque las personas que suscriban un acto con nosotros van a poder decir, oye, ¿cómo quieres que suscriba un acto jurídico contigo si cuando tú puedes señalar que por tu discapacidad no conociste de manera adecuada los elementos que conforman el acto jurídico, el contenido, el objeto, materia del contrato, y entonces vas a poder invocar la nulidad y dónde voy a quedar yo como persona que estoy suscribiendo un acto jurídico. Y por eso ustedes se dan cuenta, si a alguno les ha pasado, que hay personas que incluso un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, que puede ser muy sencillo la suscripción para personas sin discapacidad, para las personas con discapacidad no es nada sencillo. Hay personas que no quieren suscribir los actos jurídicos con nosotros, nosotras, por esta situación de que se puede invocar la nulidad de un acto jurídico por la falta de capacidad jurídica. Al respecto podemos recordar una jurisprudencia que es la 207/2018, donde precisamente se declaró nuevamente como inconstitucional los artículos 22, 23, 450, 460 del Código Civil y de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, y también los artículos 101 y 105 de la Ley del Notariado de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque también en materia de suscripción de actos jurídicos que requieren formalidad, como es cuando se da de alta alguna asociación para poder funcionar de manera legal, pues acudieron personas con discapacidad intelectual para dar de alta una asociación precisamente que protegía los derechos de estas personas y de sus agremiados, y le señalaron al notario que pusiese en el acta precisamente que eran personas con discapacidad intelectual y que habían acudido con las personas de apoyo para suscribir sus actos jurídicos. El notario se negó porque precisamente la ley del notariado, en el caso de la Ciudad de México, establecía que el notario, si notaba alguna incapacidad, porque así decía la ley, incapacidad de estas personas, podía negarse a la suscripción de estos actos jurídicos, es decir, podía negarles el derecho a constituirse como una asociación de personas con discapacidad, y entonces iba a suceder esta discriminación hacia las personas con discapacidad. Inconformadas, por supuesto, esta asociación, lo que hizo fue irse al juicio de amparo, que al principio no se los aceptaban porque decían, es que el notario es un particular, sí, no es una autoridad, pero lo que se alegó y al final de cuentas se ganó es que los notarios tienen una patente del Estado
que les permite precisamente dar la fe pública en la suscripción de estos actos jurídicos. Fíjense, qué interesante porque vamos viendo cómo se va construyendo esta normatividad o esta serie de sentencias que van a proteger los derechos de las personas con discapacidad en la suscripción de actos jurídicos. Nosotros, por ejemplo, como personas con discapacidad visual, si bien es cierto, en la mayoría de veces no estamos en estado de interdicción, pero en la práctica el reconocimiento de nuestra capacidad jurídica queda en duda muchas veces, ¿no? Por ejemplo, cuando acudimos a alguna institución bancaria, ¿a quién no le ha pasado que para poder suscribir algún contrato de crédito, algún contrato de hipoteca, abrir alguna cuenta de crédito, de ahorro, nos ha negado el servicio porque la firma no se parece a la de la credencial del lector? Cuando evidentemente debe de haber alternativas para poder nosotros acreditar esa personalidad jurídica ante las instituciones bancarias y sin no tener ninguna problemática, ¿no? En un asunto que se litigó y que tuvimos conocimiento nosotros, el abogado alegaba, precisamente tomando en el Código Civil de la Ciudad de México, decía, es que el propio código establece que se puede tomar las huellas, por ejemplo, porque hablábamos de la alternativa, ¿no? De la suscripción de un acto jurídico con la institución bancaria. ¿Por qué no tomas en cuenta la huella de la persona, estos biométricos que ahora se toman, ¿no? Decía, no, porque el propio código me dice que esto puede servir, sí, para la identificación de la persona, pero no para tomarse en cuenta como la aceptación o la expresión del consentimiento para la suscripción de un acto jurídico. Lo cual, pues, evidentemente violenta los derechos humanos de las personas con discapacidad, sobre todo discapacidad visual. ¿Por qué? Porque el propio código establece el consentimiento tácito y te habla de aquellos hechos o signos inequívocos que presuponen el consentimiento de una persona sin necesidad de que sea expreso, es decir, sin necesidad de que sea por escrito o de forma verbal la expresión del consentimiento. Entonces, si hablamos de estos signos inequívocos o hechos que presumen la voluntad de una persona, bastaría con que una persona aceptara con un movimiento de cabeza afirmativo, negativo, aquellos que no pudiesen expresarlo verbalmente o no podían ni siquiera plasmar su huella ni firma, para que se entendiera el consentimiento de la persona. Ahora, ¿cómo pueden probarlo? Porque hay un abogado que nos decía en un estado de la República, cuando fuimos a impartir este tema, ¿y cómo voy a probar yo que la persona está emitiendo este movimiento afirmativo? Bueno, puede ser a través de un video que se tome en cuenta para poder probar ¿verdad? precisamente esta situación. ¿Pueden cerrar el micrófono, por favor? No, Ahí hay un micrófono abierto. espérame, no me cuelgues. Entonces, esta es una situación que se tiene que tomar en cuenta precisamente para decir, a ver, ¿por qué no puedo expresar mi consentimiento de manera tácita para poder que me tome en cuenta y suscribir verdaderamente un acto jurídico? Y esto no necesitaríamos de ninguna reforma, porque esto está ya determinado en los códigos civiles, estaba también plasmado en los códigos de procedimientos civiles y que ahora fue tomado para el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, cuando nosotros suscribiésemos un acto, cualquiera que sea, no seríamos discriminados y nuestra voluntad verdaderamente se tomaría en cuenta, sobre todo en materia civil y en materia familiar. En materia civil, porque ustedes saben que la propia convención habla de que podemos nosotros tener el derecho a heredar, tenemos el derecho de suscribir actos relacionados con hipotecas, con la adquisición de créditos y empréstitos bancarios, de seguros y fianzas también, que son derechos que se conocen como derechos reales y que por supuesto se requiere el consentimiento de la persona para suscribirlos y que la persona con discapacidad no tendríamos por qué tener ningún problema
para suscribir estos actos jurídicos y que se tomaran en cuenta y reconocieran por el Estado y también por los particulares. Por lo cual, pues nuevamente se requiere meterle mano a esos códigos civiles, meterle mano a esas leyes de derecho familiar que también ya están en algunos estados. Se requiere meterle mano también a leyes financieras, fiscales, eh, de justicia administrativa, para que las personas con discapacidad seamos reconocidas tanto en materia procesal como en la suscripción de actos jurídicos tan sencillos como los contratos de los que hablamos, contratos de arrendamiento, contratos de mutuo o préstamo de algún dinero, contratos de comodato, que son estos contratos gratuitos que muchas veces se otorgan a asociaciones de personas con discapacidad y para personas con discapacidad para poder ejercer sus funciones y que muchas veces, precisamente por estas situaciones de no reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad como iguales ante la ley, se llega a tener como negativos, ¿no? Y creo que estamos avanzando, pero nos corresponde a nosotros hacer incidencia y presencia ante el Poder Judicial, ante las legislaturas locales, ante el Congreso de la Unión, para que primero se emitan las declaratorias en las cuales el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares entre en vigor y posteriormente que se reformen, para empezar, los códigos civiles y que se quiten todas estas figuras que restringen, nulifican y dejan en estado de indefensión a las personas con discapacidad, que se suprima completamente el sistema de tutelas y curatelas y creo que estaríamos caminando hacia una verdadero reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Pues yo agradezco su atención y quedo a la escucha de cualquier pregunta y responderla con mucho gusto. Adelante, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. El profe. A ver, ahí tiene alguien su micrófono abierto. No sé si sea para hacer alguna pregunta al doctor. Les pedimos abrir su micrófono si hubiera Creo que alguna no. intervención. Bueno, pues de no haber preguntas ni comentarios, les damos las gracias. Gracias también a nuestra compañera, perdón, Brenda Lara, por estar por aquí pendiente en la sala. A nombre de nuestra compañera y presidenta Vicky González, que no sé si tuvo oportunidad de llegar por aquí, creo que sí. Está por aquí. A Vicky, no sé si, Hola, no sé buenas si puedas abrir tardes. tu micrófono. Gracias, licencia. Pues, doctor, me tocó muy poquito, la verdad estaba en tránsito y lamento mucho de verdad no haber estado porque de usted siempre se aprende Muchas gracias. muchísimo. No, muchísimo, doctor, encantada y gracias por venir y compartir con nosotros. Creo que los temas son por demás interesantes y a mí desde la Red Nacional pues le agradezco enormemente porque habrá muchos otros temas, pero creo que estamos cerrando con estas actividades que de verdad son la cereza del pastel, ¿no? Hemos tenido muchas actividades durante el año, pero realmente el instruirnos, el documentarnos sobre todo lo que usted viene y expone, para nosotros es de gran valía y de muchísima ayuda. El día de mañana yo espero poder estar en tiempo y forma para escucharle completamente. Y pues nada, agradezco también la coordinación que hace la licenciada Ana Lourdes Quinteros, perdón, el respaldo de la compañera Brenda Lara, por supuesto, los compañeros que han venido el día de hoy. Y bueno, pues aquí estamos trabajando, pero
al pendiente siempre de las actividades que sean. Doctor, muchísimas gracias. Lo vemos primero Dios mañana, lo escuchamos mañana si Dios quiere. Y a todos los compañeros que se dieron tiempo también, muchísimas gracias. Si me permite Bueno, y solo sí, un breve comentario, Ana, nada más comentarle adelante, adelante. que me lo preguntaban por privado. Esta grabación, así como la de mañana, se están grabando, así que se van a subir a nuestro canal de YouTube, Renacvi AC. De todos modos, cuando ya estén arriba, les hacemos llegar también las ligas para que nos puedan ayudar a difundir o puedan acceder a la información que hoy se dio. Gracias. Yo también quiero agregar algo. Miren, le voy a hacer llegar yo una presentación por si gustan compartirla sobre el tema. Claro. Y a través de ustedes, con mucho gusto, las preguntas que quieran hacer, estoy para servirles. De veras, me gustaría que preguntaran, me gustaría que tuvieran esas dudas, porque ahorita yo he escuchado que se habla mucho del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero sí que tengamos en cuenta que falta mucho. Y en esta situación, como yo les digo, debemos presionar para que se meta mano a los códigos civiles, se revisen, se modifiquen, deroguen, adicionen, todo lo que sea necesario para que verdaderamente tengamos el reconocimiento de nuestra capacidad jurídica, porque de nada va a servir este Código Nacional de Procedimientos y Familiares, de nada va a servir si estos códigos civiles y las demás leyes sustantivas no se reforman. Entonces, creo que es importante que lo tengamos en cuenta porque yo he escuchado muchas conferencias sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares donde se piensa que ya transitamos al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y no, apenas es el primer paso, ¿no? Y creo que pues, ustedes como Red Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad, creo que podemos hacer mucho, estimada presidenta y estimadas delegadas y secretarios. Y Yo creo participantes, que por supuesto. sí, doctor, yo creo que yo le estaría haciendo alguna llamadita por ahí porque tenemos ya una agenda de trabajo para 2025, pero sí me gustaría mucho por este último comentario que nos comparte, el saber más o menos estrategias, doctor, a seguir, de qué manera podemos aportar desde los estados, por supuesto,